les quiero platicar cómo me encontré yo con las constelaciones estructurales y qué son, y desmitificar también la palabrita que a veces hacemos como que pareciera que es solamente para trabajar con empresas o que es un tema organizacional. Esta palabra de estructural la toman precisamente de las escuelas de la terapia estructural sistémica, ¿sí? Y que precisamente Virginia Satir, que es de las iniciadoras de la terapia sistémica, fue maestra de tanto de Matthias Varga von Kievet como de Insa Sparrer. Los dos son alemanes, ¿ok? Entonces voy a poner aquí sus nombres. Matthias es matemático, es filósofo, es lógico, ¿sí? Y él conoció a Virginia Satir, conoció a Thea Scholfender, que fue también maestra de Bert Hellinger, y de manera paralela fue creando este trabajo que tiene mucho que ver también con el estudio del lenguaje, con la lingüística, con el signo lingüístico según Peirce, el signo lingüístico según Saussure, todo lo que tiene que ver con la estructura del pensamiento. ¿Sí? No tiene que ver con la estructura de la organización de lo de la empresa, sino con la estructura de cómo interpretamos la realidad. ¿Okay? Cómo construimos. Por eso es un enfoque constructivista por un lado, y por otro lado es un enfoque en solución. Y toma también del enfoque en solución de Steve DeShazer de la escuela de Milwaukee, que tiene sus orígenes también en la escuela de Palo Alto, con Gregory Bateson, Milton Erickson y algunos otros. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que es una metodología que implica un lenguaje distinto, una serie de palabras que nos ayudan a definir diferentes conceptos dentro de la constelación. Ayer hablábamos de un término que se llama la percepción representativa. Percepción representativa es todo aquello que el representante siente representando a un elemento. Que ya existía en las constelaciones familiares, sí, pero no tenía nombre. ¿Sí? Esa es, digamos, precisamente una de las diferencias, que ellos se ocupan en ponerle nombre a cada fenómeno, tanto concreto como abstracto. Y por otro lado, crean diferentes esquemas dependiendo del tipo de situación que mi cliente trae. Si mi cliente trae un problema específico que implica cambiar de un estado actual a un estado deseado, y en donde se está enfrentando a un obstáculo muy claro, entonces hacemos la constelación del problema. Vamos a tratar de ver en estos días, estas Insa y Matthias le llaman miniaturas, que son pequeños fragmentos de la constelación para ir entendiendo. ¿Sí? No vamos a ver las constelaciones tan completas. Miniaturas es, imaginémonos un tren, y cada tren tiene sus diferentes vagones. Entonces las miniaturas son esos pedacitos de la constelación que a mí en lo particular me han ayudado mucho, sobre todo con Insa Sparrer y con Elizabeth Ferrari, que han sido mis maestras también, a ir entendiendo de una manera más fácil las constelaciones estructurales. ¿Parecen fáciles? Son fáciles y al mismo tiempo son profundas. Porque cada una de las metodologías que vamos a ir viendo, de los esquemas que vamos a ir viendo, conforme lo aprendemos vamos profundizando más. Porque, por ejemplo, si vemos la constelación del problema, o la constelación del triángulo, o vemos la constelación del tetralema, podemos decir, ah, ya me lo sé. Sin embargo, yo desde el 2012 que conozco a Matthias y a Insa, y hasta este mismo año que estuve con ellos en Cartagena, a pesar de que seguimos viendo los mismos modelos, siempre me encuentro con sorpresas y vamos profundizando todavía más. ¿Okay? Entonces, para hablar del tema de la primera constelación, que es para mí la base de todas las constelaciones estructurales, ellos ponen una línea de tiempo, que esa es también un poco la diferencia con las constelaciones familiares tradicionales. Y todo parte del concepto, miren, hasta mandé a hacer esta línea de tiempo a propósito, ¿sí? Hasta con sus problemas y sus recovecos ahí, sus crisis, sí.
Subidas y bajadas. Exactamente. Ok, entonces ya tenemos un cliente. ¿Ok? Entonces este cliente vino por una razón y está sentadito aquí. Ese cliente, si ya su situación estuviese resuelta, no vendría. Si ese cliente no tuviera algo que alcanzar, no vendría. Si no tuviera una piedrita en el zapato, no vendría. Es decir, él quiere que algo sea diferente. Y es aquí también la diferencia en el enfoque y la primer pregunta de saque que es fundamental en este enfoque. ¿Qué te gustaría que fuera diferente? Cuando alguien te dice, es que no tengo tema, pregúntale qué te gustaría que fuera diferente y esas son preguntas que te ayudan a encontrar cuál es la situación con la que el cliente puede estar atorado. ¿Okay? Entonces, a esto me gusta a mí llamarle el estado actual. Es decir, hoy esta es mi circunstancia. ¿Sí? Y quiero estar en otro lugar emocional, u otro lugar, otra circunstancia distinta a la que hoy estoy. Y a esto, a mí me gusta llamarlo el estado deseado. ¿Ok? También le podemos llamar meta. Esta constelación del problema también es la constelación de la meta. Aquí está implícito que aquí tenemos un presente, que es la situación actual, y este es el estado deseado. Si es el estado deseado, por lógica, ¿verdad? Porque a veces no somos tan lógicos, el estado deseado debe estar en el futuro, ¿verdad? Bueno, eso es así como que aparentemente, ¿sí? Puede ser que mi estado deseado tenga algo que ver con el pasado. Por eso a veces el representante de la meta dice como que no me hallo aquí. Como que yo no soy de aquí, yo soy de allá. Y el de la meta se quiere ir para allá. Porque quizá haya algo que Matías le llama superposición de contexto. Pueden anotarlo, que es parte del lenguaje de constelaciones estructurales. Superposición de contexto. En inglés, context overlap, y lo podemos traducir de dos formas, superposición de contexto o traslape de contextos. ¿Y sería la meta? Discúlpame. O sea, que la meta puede ser del cliente es cambiar el pasado. Por ejemplo, yo quiero ser ingeniero. Digo que quiero ser ingeniero, pero la meta dice en él. ¿Sí? Y entonces, quizá, y solo quizá, porque mi papá es ingeniero, mi abuelo es ingeniero, mi bisabuelo es ingeniero, y entonces digo y creo y me lo creo que quiero ser ingeniero. Pero en realidad, mi campo, mi alma, mi circunstancia, mi neta, es que yo no quiero ser ingeniero. Entonces, ¿cómo dijiste? Superposición de contexto, vamos a ir todavía más a fondo. Pues ¿Sí? porque no entiendo. Yo les diría algo, porque a mí me gusta algo que dice Matías, que se vayan apuntando todas sus preguntas, porque Matías dice algo que a mí me encanta, que luego empiezan todavía las manos así, y él dice, yo tengo una forma de enseñar que le llama a él la metodología de la ducha. ¿Okay? De la ducha. Que tú abres la llave, te pones abajo y te dejas bañar. Y lo que te caiga. Y después te va a ir cayendo más información. ¿Ok? Por lo pronto apunten esto de la superposición de contexto porque es también la... Apúntenlo ahí. Apúntalo en tu cuaderno, superposición de contexto. ¿Sí? Y déjate bañar. Déjate bañar. Yo la primera clase que tomé en Ámsterdam, que fue un entrenamiento de 7 días, cuando regresé a México dije, ¿saben qué? Desperdicié mi dinero porque no entendía absolutamente nada. Y menos a Matías, que va a una gran velocidad. Aparte trabaja con 4 de estos. ¿Qué sabes que esto es futuro? Esto que estás haciendo ahora, estás abriendo el futuro. Sí. Esto es la... Entonces imagínense cómo fue para mí que hasta después de 6 meses en los talleres me empecé a dar cuenta de que ya empecé a aplicarlo. Porque es como que vas, siembra y empieza a suceder algo en el cerebro. ¿Ok? Bueno, entonces la superposición de contexto o traslape de contextos pueden ser una gran variedad de fenómenos en el inconsciente de mi cliente. Que puede ser que tenga confusión, o que tenga que ver con una lealtad, o que haya un bloqueo. O hay algo que yo no estoy viendo realmente lo que digo que veo. ¿Han visto las películas, sobre todo las películas del santo y la del... Hay una que se llama el santo contra las lobas, donde la que se convierte como que... ¿Sí?
pues está la chava y de repente entra así como que la figura y entonces ves pero no ves. O sea, estás viendo una imagen encima de otra. ¿Sí? Como que viene una imagen y luego viene la otra. O como si vieras dos diapositivas en el sol así juntas, empalmadas. Entonces, yo creo que veo esto, pero en realidad no lo veo. Por eso los mexicanos somos muy sabios y dice, estás viendo y no ves. ¿Sí? Estás viendo y no ves. O si tengo un problema con mi jefe, quizá no estoy viendo a mi jefe, inconscientemente estoy viendo a mi papá. ¿Sí? Que esto en lenguaje hellingeriano sería, y lo voy a decir bajito, lealtades. 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 ¿Sí? Que esto viene de Vosmerinosh, de Iván Vosmerinosh, de lealtades invisibles. ¿Okay? Entonces, tiene que ver precisamente con esa situación de ver algo que puede haber esa confusión. Y tiene que ver con el desarrollo del bebé cuando nacemos y apenas nos estamos dando cuenta de nuestros límites, en dónde está mi mano y luego está el móvil de mi cuna. Y entonces, ¿por qué sí puedo mover la mano y al muñequito no lo puedo mover? ¿Sí? Y luego llega la mamá y me hace caras y luego si yo lloro, sé que ella hace otra cosa, empiezo a aprender a manipular y luego aprendo a saber quién soy yo y quién no soy yo, ¿sí? Y entonces ahí viene esta incompletud, ¿sí? Me empiezo a confundir con la realidad. Viene en ese proceso de mielización del cerebro en donde creo que te estoy viendo, pero a lo mejor te pareces a mi hermana y te empiezo a tratar como mi hermana, ¿sí? Matías Varga comenta que él tenía un equipo de matemáticos en Múnich, en donde de repente llegó un matemático a su equipo y no lo soportaba. Y no lo soportaba, y no lo soportaba, y él se dio a la tarea de estar muy cerca de él para entender en algún momento por qué no le caía bien. Y entonces se dio cuenta, después de unos 6-7 meses, a través de un sueño, en donde Matías dice que soñó con una persona que le hacía bullying cuando iba en la secundaria, ¿sí? Y entonces dice que despierta y ve la cara de este muchacho que le hacía bullying en la secundaria y al mismo tiempo dice, tiene exactamente el mismo tipo de nariz que el matemático este que recuerdo que me cae, ¿sí? Entonces entendió esa superposición de contexto, ¿ok? Entonces, a lo largo del entrenamiento en constelaciones estructurales vamos viendo las diferentes maneras o tipos de superposiciones de contexto que hay. Entonces, por eso, esto es que es el estado actual, también le podemos llamar mi realidad consensuada. Consensuada conmigo porque es lo que yo digo que soy. Y es lo que yo me convenzo para tener cierta seguridad en mi existencia y por lo menos tener la energía para levantarme. Consenso conmigo mismo, ¿sí? Eu faço un acuerdo conmigo mismo, ¿sí? Una negociación conmigo mismo, ¿sí? De que eu sou Gabriel, sou constelador, trabalho em Centro Constela, UCI, etc. Agora, en este preciso momento, estoy en OFIC haciendo una aula de constelación estructural. Entonces, eso es lo que yo me convenzo de lo que es hoy y de lo que soy y de todo mi contexto. En conciencia. Ajá. Y de ahí viene también la ventana de Johari y lo que no alcanzo a ver de mí mismo, etc. Pero esto es lo que yo digo que desde mi discurso soy. Entonces todo iba bien porque si yo quiero ir por unas chelas al Oxxo, pues voy. Y ya, no necesito ir a terapia para eso. No tengo, bueno, a veces sí, ¿verdad? No tengo ningún problema en ir porque la línea está directa. Tengo sed, ya empezó el partido, voy al Oxxo, camino, voy, pago y me regreso. O sea, no hay bronca. Pero, ¿qué sucede cuando digo que quiero, pero no puedo? Entonces, ajá. Digo que quiero, pero no puedo, y en realidad es que no quiero. Pero eso es lo que yo digo que quiero y convenzo a los demás de que sí. ¿Okay? Y entonces, en esta miniatura, porque faltan todavía muchos más elementos dentro de la constelación del problema, de la constelación de la meta, ¿sí? Esa es la estructura básica. Sin cliente, no hay constelación. Sin problema, no hay constelación. Sin meta, no hay constelación.
¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Una línea de tiempo. ¿Ok? Y entonces llega el cliente y me dice, quiero poner una panadería, ya tengo todo, tengo el local, ya tengo la maquinaria, ya tengo el nombre, nada más que no sé por qué no la abro. ¿Ok? Entonces, ahí está ya la estructura de la situación. ¿Qué toca hacer? La siguiente pregunta dentro de constelaciones estructurales se llama así, apúntenla porque luego cuesta trabajo acordar. Se llama la pregunta de la disimilitud. O en portugués de semelhanza. Você ya lembra cómo es? Okay. Entonces, la pregunta de la disimilitud es disimilitud. Disimilitud, disimil. Disimilitud. Con eso. Uh-huh. ¿A quién te parecerías menos cuando pongas tu panadería? ¿Sí? Entonces ya va a decir. Y ese al que se parecería menos cuando ponga su panadería es la respuesta a la pregunta de la disimilitud. ¿Ok? ¿Dónde puede haber, y por eso lo subrayamos, puede haber una superposición de contexto con el representante de la respuesta a la pregunta de la disimilitud? ¿Cómo se llama? Pregunta de la disimilitud. Y cuando ya nos responde, se llama respuesta a la pregunta de la disimilitud. Entonces, ¿a quién te parecerías menos cuando logres poner tu panadería? A mi papá. Entonces, ese, que es el papá, no es el papá, pero sí es el papá. Es la respuesta a la pregunta de la disimilitud. ¿Sí? O sea, el lenguaje de precisión en constelaciones estructurales es fundamental y es básico. ¿Sí? Que dicen, sí, ahí está la disimilitud. No, el papá no es la disimilitud. Es la respuesta a la pregunta de la disimilitud. Aunque se oiga largo, es así. Es la respuesta de la disimilitud. De la respuesta a la pregunta de la disimilitud. Respuesta a la pregunta de la disimilitud. A ver, decimos todos juntos. Respuesta a la pregunta de la disimilitud. Sí. Y entonces esa pregunta de la disimilitud, ¿a quién te parecerías menos cuando X? ¿Sí? Por eso es estructural, porque me quiero casar y no puedo. Quiero comprar una casa y no puedo. Me quiero titular, no puedo. Es la misma estructura. Por eso son constelaciones estructurales. ¿Sí? Porque todos los problemas tienen la misma estructura. ¿Sí? Mi estado actual, mi estado deseado y el tope en el camino para llegar. Ajá. Lo que pasa es que se va complejizando a lo largo de la situación, porque puede ser que la meta no sea la neta de la meta, sino sea otra. Yo la verdad no quería ser ingeniero, quería ser veterinario, pero mi papá me dijo, ¿sabes qué? Aquí todos los González son veterinarios. Digo, son ingenieros. También hay veces hay altades invisibles. Claro, lo que pasa es que en lenguaje estructural no se le llama altades invisibles, se llama respuesta a la pregunta de la disimilitud. ¿Sí? Y La respuesta al fin de cuentas es una imagen, porque no es una imagen del papá en el contexto de su meta de la panadería. No es todo el papá. Otro concepto fundamental en constelaciones estructurales, se constelan elementos del contexto, no elementos completos. Si yo digo, me parecería menos a mi papá cuando ponga mi panadería, no es todo mi papá. ¿Sí? Es mi papá en el contexto de poner mi panadería. ¿Sí? Que puede ser ese pedacito de papá de cuando yo tenía... No, miniaturas son pedacitos de la constelación. ¿Sí? O sea, es un pequeño fragmento, como si fuera un holograma, y tomo de la Matrix ese byte, de ese pedacito de mi historia que trae la información de esa situación inconsciente que no me está permitiendo alcanzar y que tiene que ver con mi papá, con el reflejo de mi papá.
No mi papá completo aquí con bigote y pelón sentado, no. O sea, es ese papá quizá platicado, joven, de cuando yo tenía 7 años, el día que se enojó porque me comí un gansito. ¿Sí? Entonces, y eso se queda grabado en todo mi ser, y entonces eso está ahí interrumpiendo. Ajá. Es lo que está aquí como un obstáculo. ¿Ok? Y entonces, lo que hay que hacer, por eso también tiene un lugar la intuición. Nada más que esa intuición descansa en una gramática. La palabra gramática hay que ponerla en grande, porque constelaciones estructurales tiene una gramática y una serie de reglas. Así como tenemos un español, y tenemos un portugués, y tenemos un inglés, y tenemos un francés, y tenemos un otomí, como ayer lo veíamos. Para mí fue fundamental lo que vimos ayer con Desiderio, porque él al principio, cuando empezó a hablar en una lengua que no conocemos, nos conectamos, pero no entendíamos el contenido, pero la estructura sí. Por eso en constelaciones estructurales el contenido no es tan importante. Lo que importa es la estructura. Si yo respeto la estructura, mi constelación va a ir caminando en pasos firmes. Si yo confío tanto solo en mi intuición y no en una gramática, lo que va a pasar es que la constelación va a depender mucho del constelador. ¿Sí? Entonces puede ser, es que yo ya constelé con Juanito y salió esto, constelé con Perenganito y salió esto, constelé con... ¿Por qué? Porque dependió demasiado de la intuición del constelador. En constelaciones estructurales la intuición es bienvenida, nada más que se hace un testeo, que eso es para mí fundamental. Y esa es gran parte de las ventajas que tiene esta metodología. Porque yo puedo tener ese insight, es su papá. Y como es su papá, le puse a su papá. Y a lo mejor no era por ahí. Y entonces me clavé trabajando al papá. Nos tardamos 1:30 y salieron todos los ancestros y parece campo minado con muchos muertos aquí. Y no era, y me quedó bien padre mi constelación, ¿eh? Y me aplaudí, ¿sí? Pero resulta que el cliente no resolvió nada, ¿sí? Entonces aquí, si yo tengo esa intuición, no hay bronca, ¿sí? Dejo que venga la intuición, testeo, y si sale positivo, seguimos. Si sale negativo, no hay bronca y nos seguimos con otra cosa. Por eso se hace esta pregunta, ¿sí? Y ya una vez que tengo a ese elemento, que se llama la respuesta a la pregunta de la disimilitud, hay que hacer ese testeo para ver si hay superposición de contexto. Porque esos elementos, que se llaman elementos de contexto, no van propiamente dentro de la constelación. Van, pero no van. Van sentados. Entonces, por ejemplo, si está el cliente y le pregunto, ¿a quién te parecerías menos cuando pongas a tu panadería? Y dice a mi papá, le digo, por favor, elige a alguien que represente a tu papá. Dice, por favor, el joven de barba de candado. Ok, entonces yo le digo, Juan Manuel, tú ahí te quedas, tú vas a representar a su papá y vas a estar ahí presente. Ok, y cuando se hace el test, se quitaría esa silla y haríamos el test de superposición de contexto. Y entonces, primero es una, después vamos a ir entrando más a fondo en eso, ahorita estoy dando un panorama, ¿sí? Y si sale positivo, entonces hay formas de disolverlo. Es decir, una cosa es el test de superposición de contexto y otra es la disolución de la superposición de contexto. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Ok? Entonces, puede haber situaciones que están en el pasado y que este elemento que está aquí, que regularmente cuando trabajamos con anclas, es importante colocar la mano para que el cliente no mire hacia abajo, para que corporalmente no haya este recuerdo de depresión o de tristeza de mirar así. Entonces, a esta misma altura se coloca para que la persona mire aquí. Ajá. O si tenemos a los representantes, puede ser que este elemento que está funcionando como el obstáculo también quiera colocarse en otro lugar, ¿sí? Son elementos que van fijos, hay cierta flexibilidad, pero lo importante es respetar la línea, ¿sí? Los elementos se continúan siempre en la misma línea. ¿Ok? ¿Podemos hacer un pequeño ejercicio con alguien para verlo en acción? Ok. Vamos a hacerlo
nada más un pedacito, es decir, una miniatura del... ¿Cuál es tu tema? Un proyecto de escribir un libro que no he logrado concretar. Tengo mil planes, esquemas. Los libros ya están, muchos de ellos marcados con papelitos de colores. Tengo en la computadora también avance, en fin, todo. Tengo todo, pero No llego a... no llego. Tengo todo, pero no llego. Okay. Imagínate que hacemos un buen trabajo. Es una constelación exitosa. Terminando la constelación, ¿cómo te darás cuenta de que te fue útil? Tal vez con la convicción de cuál es el paso para mí. Si olvidarme y seguir usando 40 libros para mi clase o efectivamente sentarme y hacer. Con la convicción Sí. de cuál de los dos caminos. Bien. ¿Cómo te darás cuenta de que ya tienes la convicción? Pues sintiéndome sin esa inquietud o sin ese pendiente o sin esa sí, vaya, algo, lo siento todos los días como algo que me está esperando, ¿no? Y que yo no puedo dedicarme tranquilamente a lo que estoy haciendo porque me está esperando, ¿no? Ya. Entonces vamos a poner que tu meta se llama escribir el libro. Entonces meta, igual, escribir. ¿Cómo lo ponemos? Escribir el libro, mi libro, escribir, ¿cómo lo ponemos? El libro de investigación. De investigación. Perfecto. Muy bien. Cuando tú hayas escrito ese libro de investigación, ¿a quién te vas a parecer menos? ¿A quién me voy a parecer menos? Esa era una pregunta que yo te quería hacer. ¿Qué pasa cuando el cliente no sabe contestar esa pregunta y me la haces y no lo sé contestar? Ok. ¿Hay alguna persona, a lo mejor no sabes a quién? Conozco muchas personas que han escrito libros. Y conozco muchas personas que ni siquiera se lo plantean. Ya. Pero no entiendo. O algo. ¿Cómo? Ni siquiera que... Se plantea, sí, en el lugar que yo me muevo, pues somos consumidores de información, ¿no? Entonces, Sí, para esas personas es lo más natural, siquiera es lo como piensan. comer, o sea, lo hacen. ¿cómo? En escribir su sabiduría. No piensan ni siquiera en transmitirla. Vaya, tienen muchas otras tareas y jamás se les ocurre pensar en escribir un libro. Ya. Y muchos los han escrito. Entonces, si me preguntas ahorita quién me parecería menos, pues serían los que no los han escrito, pero en eso hay una variedad que no ubico a quién. Ya. ¿Cómo te sentirías cuando ya lo escribas? Ay, es que ese es otro punto. Yo creo que me sentiría muy feliz. Ok, entonces, de tu sistema familiar, ¿a quién te parecerías menos cuando tú seas muy feliz de haber escrito el libro? Mira, sí sabes mucho. Es que ahí, por ahí está sentado alguien que me dicta las preguntas. Ya veo, y no se lo he escuchado. Me parecería menos a mi madre. Ya. Ok, entonces vas a elegir a alguien que te represente a ti. Sí. ¿Alguien para tu meta de escribir el libro? ¿Alguien para tu mamá? ¿Ok? Podemos abrir otro rotafolio y hacer un inventario de los elementos para que no se nos vaya a olvidar. ¿Sí? Entonces vamos a poner... Y entonces vamos a poner Tere y entre paréntesis foco. Ajá. Meta y entre paréntesis escribir el libro. Sí.
Y vamos a poner un elemento de contexto. ¿Dónde se colocan los elementos de contexto? En una línea de tiempo. Sentado. Ajá, entonces, respuesta a la pregunta de la disimilitud. RPD, respuesta a la pregunta de la disimilitud, entre paréntesis mamá. Sí. RPD. Ajá. Hasta ahorita llevamos esos tres elementos, ¿verdad? Ya tenemos. Puedes ponerle meta antes del paréntesis de libro. Meta. ¿Ok? Bien. Tenemos esos tres. Que eso, digamos que hasta ahorita tenemos ya un trabajo básico para la constelación de la meta, ¿verdad? Y vamos a colocar estos tres elementos que tenemos acá del triángulo de polaridades de creencias, ¿okay? Que también en constelaciones organizacionales estructurales se llama triángulo de competencias, ¿okay? Entonces colocas por favor a alguien, desde aquí lo nombras y después lo vamos a colocar, que represente a todo este polo de la intelectualidad, del análisis, del pensamiento, de la planeación. ¿Ok? Y esa persona se pone de pie y ya después tú lo haces. Primero los anteriores, ¿me dijiste? Ajá. Así, primero estos tres y después los otros. ¿Todos van a pasar aquí? Excepto el que representa a tu mamá, ese que, el que representa a tu mamá. ¿Me puedes ayudar representando a mi mamá? Rocío, Rocío, a tu mamá. gracias. ¿Te quedas ahí sentada? Okay. Alguien que me represente a mí. Si puedes despacito pasarte aquí enfrente estaría bien. ¿Okay? Yo por eso no sé si no No, vamos a está estar. perfecto. No, sí. ¿Quién te representa a ti? Paulina. Ok, entonces, Paulina, por el momento te vienes para acá y ahorita ya ella los va a constelar. Ok. No sé, aquí paradita, por favor. Que estos elementos van de pie, un poquito más para acá. Y la meta, ¿verdad? Y ya de una vez lo significas como escribir mi libro de investigación. Si quieres, Rosy, con otro color puedes poner los nombres de las personas para que sepamos quién es. Ya. Ahora el polo de la intelectualidad o de la planeación, ¿sí? El polo de la conexión del corazón, el polo del hacer, de la ejecución de las manos, y alguien más para la sabiduría. Para la intelectualidad, si me puedes ayudar, Carla. Para el corazón, si me puedes ayudar. Para la Sí, por favor. ¿Ya tenemos también a la sabiduría? No. No. ¿También vamos a ir dentro? ¿Sí? Ya ahorita ella los va a acomodar. ¿Listo? Ok. Pati Monreal. Pati Monreal, puedes poner Pati Salazar en corazón. Ok, siéntate un poquito.
Lulu. Entonces, aquí tenemos a tu representante, que es el foco. Tenemos aquí La meta. la meta, escribir el libro. La cabeza, que es el polo de la intelectualidad. La sabiduría. Corazón. Manos, que es el hacer. ¿Okay? Siento que todas son la sabiduría. Muy bien. Son una partecita de la sabiduría. Sí. Porque sin ellas no existiría la sabiduría. ¿Ok? Para ti, en esta línea de tiempo, ¿dónde está el futuro? ¿Y dónde está el pasado? El futuro. Ok, ahora que ya sabemos dónde está, vas a colocar primero a tu representante y en función de tu representante colocas a tu meta y después vamos a hacer tu triángulo. Ok. Ahora tú vas a elegir en dónde colocas al polo de la intelectualidad. Estos elementos que hasta ahorita se han colocado son elementos fijos que se van a mover conforme vamos avanzando de acuerdo a cierta cadencia, digamos, ¿no? No es como las constelaciones familiares donde se mueven tan libremente. El único elemento libre aquí es la sabiduría. La sabiduría sí se va a poder mover a donde quiera. ¿Okay? Ahora, como este es tu punto de la intelectualidad, ¿verdad? Tienes del lado derecho al corazón y del lado izquierdo, en este caso se coloca así. Entonces tú ya nada más los colocas allá o allá, nada más que tú calibras exactamente en dónde quieres que se por ejemplo, si tú decides, la puedes poner aquí o más para acá, o donde tú quieras, pero sí es un triángulo. Debe ser un triángulo, exactamente. Triángulo imaginario. Okay. Entonces, paralelo al corazón tendría que estar acá. Entonces la sabiduría la colocas, aunque sabemos que ella sí va a tener la libertad de estarse moviendo donde quiera. Claro, con que no te salgas de ese espacio ni te vayas para allá. Entonces, si te quieres salir, nada más lo reportas, me quiero salir, pero no te sales. Sin cruzarte, exacto, por acá si quieres. Toma asiento aquí. Y ya una vez que los elementos fueron colocados, se hace un recorrido preguntándole a cada elemento las diferencias. ¿Cuáles son? Mejor, peor, igual. 8. Diferencias para el foco. Mejor, peor, igual. Diferente. Desagradable, Me empezó a dar sueño. sueño. Como me siento cansada de los ojos.
¿Diferencias para la mamá? Cansado. Cansada. Es decir, cuando empezaste a representar a la mamá, te empezaste a sentir cansada. Muy bien. ¿Diferencias para la meta? Tengo el corazón muy acelerado. El corazón muy acelerado. Y bueno, esperando. ¿Diferencias para el polo del pensar? No te sientes bien aquí. ¿Qué pasa? Me siento como que invadida. Ya. ¿Te llama la atención algún elemento? Sí, ¿Cuál? ¿La meta? la meta. ¿Cómo estás tú con el polo de la intelectualidad? No lo veo. No lo veo a mí. Ok, gracias. ¿El polo del corazón? Tengo mucha tristeza, estoy peor. Cuando colocaron la sabiduría, yo quiero ver a mi mamá. ¿Tú quieres ver a mamá? ¿Y para el polo del hacer? Siento como una sutil fuerza que me jala hacia atrás. Y sentía como si mis manos eran grandes hasta abajo y me pesaran. Pero conforme los oía hablar, parece que disminuyó eso. Ya, ok. Ella, tu foco se va a colocar enfrente de cada uno de ellos y tú eliges por cuál de las tres puertas. Si es por el polo del pensar, del sentir o del hacer. ¿Por dónde quieres que empiece? Vale, ¿por dónde empiezo? Pues por el hacer. Por el hacer. Cuando te sientas listo, te colocas enfrente del polo del hacer. Tómalo con tu mano izquierda así volteadas. ¿Diferencias cuando llegó contigo? ¿Mejor, peor, igual o diferente? Diferente. Como que me cuesta verla. ¿Te cuesta verla? Como si fuera muy grande para mi marco, para mi encuadre. ¿Alguien acá se escucha un poco la letra? ¿Qué dice? Se va. Se va. Yo oí Vegas, Nevada. Vegas, Nevada. ¿Cómo dice? Tengo una sobrina que vive en Las Vegas. Ok. Elige a alguien que represente a tu sobrina y se queda sentada ahí. Te quedas ahí sentada, representas a su sobrina. Betsabe. Sobrina de saber, maestro de conciencia. ¿Diferencias ahora que te nombro? Muy contenta. Contenta. Muy contenta. No sé por qué sentí. Yo también. Tengo mucha energía, mucha vida. Ahorita se me puso la cabeza. Yo siento mi hombro bastante pesado. Pero quiero agarrarla así y decirle, veme. Ok. Vamos a hacer algo. Cuando cuente 3, cambie de lugar. 1, 2, 3. ¿Diferencias? ¿Mejor, peor, igual? Mejor. Ok. Regresen. Ok, vamos a hacerlo 3 veces. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Llevamos 1. 1, 2, 3. 1 y media. 1, 2, 3.
Llevamos 2. 1, 2, 3. 2 y media. 1, 2, 3. Y 3. Diferente. Mejor, peor, igual. Agradable o desagradable. Espera un poco. Sí. Respira. No, estoy enojada. ¿Esto es peor? ¿Igual? ¿O diferente? Es diferente. Diferente. Bien. Vamos a hacer algo. Vas a administrar de aquí para acá. 10 pasos, 10 pequeños pasos hasta que llegues. ¿Ok? ¿Lista? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siente las diferencias y regresa a tu lugar. Mejor, peor, igual. Mejor. ¿Ok? Se disolvió la superposición de contexto. Y ahora sí, abres las cartas así boca abajo. ¿Ok? Y con tu mano izquierda tomas una. Se la vas a unir. Trabaja eficientemente, quiere generar logros. Díselo como hablándole de tú trabajas. Trabajas eficientemente, quieres generar logros. Es el regalo del polo del. ¿Cómo es para ti? Muy claro. ¿Lo puedes decir en primera persona en voz alta? Trabajo eficientemente, quiero generar logros. ¿Es claro? Trabajo eficientemente, quiero generar logros. ¿Está bien para ti que continúe ya sea con el polo del pensar o con el polo del corazón? Del corazón. Polo del corazón. Antes de que entremos al polo del corazón, diferencias para los demás elementos, tanto los polos como los elementos de contexto, ya sea la mamá o la sobrina, ¿quieren decir algo? La mamá. Yo quiero ver al corazón, pero me ve y luego ya me deja de ver y la busco. ¿Y cómo es para ti cuando hace eso? Me da tristeza, me siento triste. Okay. Vamos a necesitar, en este caso, por la situación del representante, un representante del representante. ¿Okay? Nunca lo había hecho, pero se me ocurre. ¿Okay? Entonces, alguien que se siente ahí juntito, que sienta que es su lugar, puede representar. Entonces, mira por favor al polo del corazón. ¿Okay? Y cuando diga 3, cambien de lugar. 1, 2, 3. Mejor, peor, igual o diferente. Esto es mejor, es peor, es peor. Ok, regresa. Entonces no hay superposición de contexto ahí. Okay, ahora sí te puedes colocar enfrente del cuadro. ¿Cómo es para ti estar ahí? Mejor, peor, igual o diferente. Hoy lo descubrí. Como que sí estoy aquí, o sea, sí quiero estar aquí, en este campo, pero no es común, entonces como que estoy reconociendo. Ok, espera un poco a ver si Sí. vas reconociendo. ¿Cómo es para el polo del corazón? Tiene muchas dudas y
me decepciona. Siento tristeza. Ujú. ¿Eres el polo del corazón o eres una persona? Soy una persona. ¿Hombre o mujer? Mujer. ¿Adulta o niña? Una niña. Ujú. Dime un número del 1 al 17. 8. ¿Qué pasó cuando tenías 8 años? No me digas. Si no lo quieres compartir De también. hecho, siento que soy yo. Entonces, como tú eres la niña, elige a alguien que represente al polo del sentir y ahorita vamos a trabajar con la niña. Quédate mirando a la niña. ¿Desiderio? No sé si quieres, claro. Sí. Y mira nada más de qué color viene. El Es el corazón. Representas el corazón. ¿Cómo es para ti? ¿Cómo es para la niña cuando llega este niño? Sin mover tus pies puedes hacer contacto visual con el corazón. Y sigue tu impulso. Díselo a ella, no sé. Ujú. Y dile a la niña, entonces fue entonces. Y hoy es hoy. ¿Qué edad tienes hoy? 63. 63. 63 menos 8, 55. Ok. Ella es una niña de 8 años que lleva 55 años teniendo 8. La sabiduría puede, sin mover sus pies, mirar acá, para mirar aquí a la niña. ¿Cómo es para ti mirar aquí? Me gusta, pero me siento triste. Observa si puedes caminar hacia acá, si no, está bien, ¿eh? Tú, observa. Lo que me da tristeza es no saber qué hacer. No sé. Y mira a la adulta. Es que siento que ella la quiero abrazar, pero no sé cómo. ¿Se lo puedes decir? No sé cómo abrazarte. No sé cómo abrazarte. ¿Cómo es esto para la mamá? Siento que me falta la respiración. Tengo congelado el lado izquierdo. Congelado. Sale un poco de la percepción representativa. Vas a representar a la mamá cuando necesitemos que haga desplazamientos. ¿Okay? Entonces te quedas ahí, un poco como en la banca en los partidos de fútbol. Cuando te necesitamos. Entonces, mira a la mamá. ¿Cómo era el tema de la cercanía, del abrazo? Cero. Sí, de hecho ni siquiera lo puedo ver. Me siento muy triste. Mira, mamá. Y observa si puedes tomar de la mano a tu niña. Parece ser que la niña, por el movimiento que hizo hacia atrás,
Me cuesta trabajo. ¿Qué sucede cuando te extiende la mano la adulta? Confío. Quiero estar sola. También, no sé por qué de repente empecé a ser así como si yo fuera niña, no sé por qué. Y me siento feliz cuando dijeron que yo era una niña y fue cuando empecé así como si ya me conocieran. ¿La sobrina? Yo estoy muy ansiosa de que la sabiduría voltee, que voltee. Estoy tratando de llamar la atención para que voltee, o más bien observar que voltee. ¿Cómo es para ti esto que dices la sobrina? Yo me necesito parar. ¿Tú sientes el impulso de pararte? Sí. ¿Puedes hacer contacto visual con tu niña? Sí. Fíjate, yo le dije a la adulta que haga contacto visual con la niña y se fue con la mamá. ¿Qué pasa con la sabiduría ahora? Es que quiero estar viendo todo, pero no me puedo mover de aquí. Bien. Y me siento muy inquieta. ¿Diferencias para la meta? Aburrida. ¿Diferencias para el polo del hacer? Ay, estoy muy bien. Ya cumplí aquí creo que mi misión y estoy como interesada en ver qué pasa. Como que haces cosas, ¿no? O sea, lo tuyo es hacer. Aquí pareciera que es donde está la tarea. Sí. Es ridículo. O sea, ridículo. Si yo tengo dolor y es ridículo. No es tan fácil. ¿Qué significa? Me perdí. No sé quién no me encontraba. Observa si puedes hacer un pequeño giro para mirar y quedarte ya un ratito. Da la media vuelta. O sigue tantito. Y observa si puedes hacer contacto visual con él. ¿A quién te parecerías menos cuando logres resolver este tema del corazón y la mente? Aquí me parece bien. Sería como crecer. Aquí me parecería menos al crecer. Sí, cuando logres resolver esta situación, ¿a quién te vas a parecer? Es que no pienso en una sola persona. El ambiente jala para no crecer.
Ya, ok. A la niña le pide por favor que mire un poco aquí. Observa si hay algo aquí. O acá. En medio. ¿Aquí? Ujú. ¿No lo sigue mi mano? ¿Cómo está aquí ahora? Y le dices tú y yo. Tú y yo. Y yo. Y yo. Estoy ahora aquí. Estoy ahora aquí. Y tú eres tú. Y tú eres tú. Y yo soy yo. Y yo soy yo. Y tú eres tú. Y tú eres tú. Y yo soy simplemente yo. Y yo soy simplemente yo. Ya crecí. Y le dices lo que yo quiero para mí Lo que yo quiero para mí está allá. está allá. Durante mucho tiempo Durante mucho tiempo miré en tu dirección. miré en tu dirección. Y hoy miro Y hoy miro en mi propia dirección. en mi propia dirección. Por favor, Por favor, mírame mírame con buenos ojos con buenos ojos cuando escriba cuando escriba el libro de investigación. el libro de investigación. Seas quien seas, Seas quien seas, te doy un lugar en mi corazón. te doy un lugar en mi corazón. Sigan su impulso. ¿Qué pasó con la sabiduría? Estaba muy a gusto ahí, pero ya. Y yo también así me Eso gusta. es algo mío. Ah, es algo de la mamá. Es algo mío. Me gustaría que venga acá para. ¿Haz contacto visual acá y con la mamá? Que tú eres la representante de la representante. No olvidar esa parte. Es como una especie de sinónimo. ¿Sí? Acuérdense que son significados encarnados. De hecho, me siento más fuerte. Okay. ¿Estás lista para el mensaje del polo del corazón? Entonces, el corazón, junto con este concepto aquí de su mano izquierda, ¿ok? Lo tomas y le ofreces. Y tú con tu mano izquierda lo tomas. ¿Ok? Y se lo lee en voz alta. Y Permite que el corazón también decida. Y dices, ahora permito que el corazón también decida. Ahora permito que el corazón también decida. Y ahora lo dices tú también. En voz alta. Permite que el corazón también decida. Ahora permito. Ahora permito que el corazón también decida. ¿Cómo es ahora? Ay, súper feliz. ¿La mamá? Ajá. ¿Y el clon de la mamá? Ahora vamos al polo del mensaje. Primero las cosas. ¿Cómo está el que está aquí? Pues aquí sí, como mi lugar siempre. Aquí ha sido mi lugar siempre. Con tu mano izquierda toma uno. Capaz de presentar asuntos con claridad. Eres capaz de, Eres capaz de presentar asuntos con claridad. ¿lo puedes decir? Soy capaz de presentar asuntos con claridad. ¿Cómo es esto para ti? ¿Es para ti? Totalmente reconocido el resultado. Observen ustedes si se pueden parar de pie. Sí. Ok.
Cuando estés lista, vas al foro de la sabiduría. Y puedes decirle, ahora que le hagas a los ojos, ahora te veo. Ahora te veo. Te veía. Evidentemente. A la izquierda. Bien. Tienes buen pensamiento lateral. Tengo buen pensamiento lateral. Puedes decirlo, José. Tengo buen pensamiento lateral. Lateral. No me falta el otro. Lateral. O sea, pensamiento lateral es como no pensar bien, ya sabes. Sí, sí, sí. Ujú, sí. Lineal. Y si no, es tu tarea. Sí, o sea que no es lo obvio, lo que siempre se ha pensado, sino el pensamiento lateral es como... Sí, es como algo totalmente distinto con el cual yo podría resolverlo, diferente de que la mayoría como pudieran pensar. Sería como divergente. Sería una... Divergente, exactamente. Sí. Tiene que, cuando dice que también el corazón decida el pensamiento, o sea, escribir un libro no es su única opción. Ok. Mi única. No es mi No, única no opción. es tu única. Sí, sí, yo Sí. Ok. O sea, Ok. ahorita eso es. Bien. Vamos a poner entonces una alternativa a la meta. ¿Ok? ¿Yo? Sí. Bueno, ahí tu reconocimiento. Ajá. Es una nueva versión de la meta que te propone este pueblo. ¿Ok? Y mira aquí el libro y aquí otra cosa que no sabemos qué es, pero es. Sí, pero y aparte la acepté súper bien, ¿eh? O sea, lo vi Hola. súper bien. Que puede ser hacer videos, hacer cosas, Sí, o sea, esa- algo distinto esa a eso parte que es es. algo divertido. Ajá. Aceite mezcal. Pues oye. ¿Qué tal? Ajá. Mírense la meta consensuada, digamos, y esta nueva versión que ella no había pensado. Ajá. ¿Se llevan bien? ¿Se caen bien? Sí. ¿Siguen su impulso? A ver. Pueden ir de la mano, hacer un libro. Y ya que estoy bien, estoy bien. ¿Sigue tu impulso acá? No, sí está bien. ¿Así está bien? Sí, pero lo estoy viendo bien. Ok. Ok, entonces vas a entrar, te las voy a guardar aquí, después me vas a tomar una foto. Ok, vas a entrar lentamente a hacer contacto visual con tu foco y así como te tenía abrazada la sabiduría, así vas a entrar y entras lentamente. Mientras tanto, tú te vas acercando y a través de la mirada tú le vas a ir transmitiendo todo lo que ella, a través de el infrarrojo. Cuando sientas que recibiste toda la información, tomas tu lugar ahí y tu representante se sienta. Y déjate abrazar por la sabiduría. Quédate un ratito. Cuando estés lista, haces contacto visual con escribir el libro y... Ay, mira, están agarrados de la mano. Sí, ¿por qué no? Déjate sorprender por lo que venga después. Y sigue tu impulso. Y encuentra una manera muy tuya de cerrar esta constelación. Los demás pueden seguir su impulso.
Si nos quedan ahí. Sí. Decirle que acá está el corazón. Acá también está tu corazón. ¿La mamá? Aquí estoy siempre. Okay. ¿Lo dejamos aquí? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Por favor, salgan de la percepción representativa y nos tomamos 5 minutos para las devoluciones, que todavía no acaba, ya acabó, pero no acabó. Ah, no, acabado. Ahorita me preguntas en voz alta. Vete para acá, Tere, porque todavía no acabamos. Tere, Ella ya anda repartiendo abrazos. sí, está bien. Ok, entramos en el proceso. ¿Cómo se llama este proceso después de devoluciones? Entonces, en las devoluciones, los elementos ya no están representando dentro de la constelación y de alguna manera también siguen representando durante este último proceso, en donde desde esa percepción representativa le pueden decir, sin dar consejos y sin dar opiniones, alguna información que pudo haber sido omitida o que no se mencionó durante el trabajo. ¿También se puede agradecer algún aprendizaje que se quedó en mí? Al final sí, Okay. o sea, como que primero es el proceso de lo que es útil para ella, lo que consideran que le es útil, y al final, claro, que también el grupo dice, los representantes, de qué me sirvió a mí en lo personal también. ¿Ok? Sí. Cuando pasó, escuchó la voz, la canción, más que qué dice la canción, me parece la voz de un hombre que pasa y lejana, solo pasa. O sea, hay una presencia masculina para mí que Una presencia masculina. Pero dice el corazón. solo pasa. Onda. Ah, es que dijo solo pasa. O sea, por eso dice solo pasa. Solo pasa. Ok, así es. Gracias. Y luego, Y era una presencia masculina la que sí, cantaba. exacto. Fue la de yo, cuando él llegó, se me Esa es quedó su opinión. congelado. Es importante administrar eso. Es Ok. qué siente mi cuerpo, ¿sí? Ok. Desde la percepción representativa y no se salgan de ahí, porque si no entramos en debate. Me falta, cuando me acerqué Sí. al corazón, Sí. una fuerte carga en las manos. Ajá. Sí, Una fuerte carga. en las una fuerte manos. carga en las manos. Y nuevamente, al mismo tiempo, una fuerte presencia masculina. Una necesidad de tocar el corazón, pero no saber qué hacer. Ujú. No saber qué hacer. Y al mismo tiempo, un pensamiento transgresor. Está bien. Gracias, muy útil, Ya, muy gracias. importante. Gracias. Ahora sí, la corazón, niña, ajá, ¿qué hubo ahí en esta parte? Lo sentí muy profundo. Me sentí como una niña profundamente perdida. O sea, algo no sé, o sea, realmente fue muy fuerte. Ujú. Y cuando llegó este otro elemento, algo O sea, que fue aquí y luego acá, quizás de la generación de los abuelos. sí. Como, o sea, internamente sabía que no era mío, pero sí era mío. Ujú, sí, sí. Y yo sentía como tu representante en esa parte del corazón muchísima tristeza. Pero también por no saberlo manejar, porque no me encontraba perdida. Cuando llegó el corazón, fue como reconocimiento en algo que no estaba tan acostumbrada a estar. Gracias. ¿Alguien más? No.
Ajá, la nueva versión de la meta La y versión luego... de la el- meta. ajá. Fue algo, digo, para mí es la primera vez, ¿no? Y gracias. Ahora sí que ya... Experiencia nueva. A partir de ese momento, dejas de ser novato y ya eres veterano. Es como en el fútbol Ay, americano. no, Después del no. primer partido ya no hay novatos. Bueno, mi cuerpo, digo, yo estoy muy consciente, ¿no? De mi cuerpo, o sea, todo el tiempo. Entonces, el estar sentado, o sea, yo creo que la posición tiene algo que ver, no lo sé, o sea, pero yo veía la sabiduría que andaba dando la vuelta por aquí y nomás de repente la veía y pues me sonreía y yo la sonreía, ¿no? Pero hubo un momento en el cual, híjole, estoy tratando así como de, ¿quién estaba aquí enfrente? Bueno, estaba la meta, o sea, estabas tú, y luego tú la representabas a ella, ¿no? Cuando te pusiste, híjole, ¿quiénes son las manos? Acá. Acá está atrás de ti. Ajá, acá. Sí. En ese momento yo empecé a sentir un hormigueo en el brazo derecho, pero muy fuerte. Yo también en este. Aquí, en este o sea, brazo. pero me pesaba y volteaba a ver a la mamá y más me pesaba. Se sentía como una especie como, o sea, raro. O sea, Picaba. Sí, Picaba. como si me estuvieran Muy pesado. picando, así es un malestar. Y el brazo se me puso muy, ¿cómo se dice? Pesado. Muy pesado. Yo digo, y esto a lo mejor tiene que ver, no lo sé, yo nunca he corrido ningún temazcal, o sea, me lo han pedido y siempre he dicho que hasta que yo esté preparado voy a correr un temazcal, ¿no? Cuando, sí, no, yo sé que tengo cosas inconclusas hacia la imagen de mi madre, entonces cuando volteo, no sé qué sucedió, o sea, que empecé a sentir el brazo completamente pesado y la mano me calambraba, o sea, como si no pudiera hacer o como si algo me tuviera, ¿cómo se dice? Detenido, pues. No sé qué sea. Eso fue lo que yo percibí. ¿Y cuando entraste? Cuando entraste lo que... fue una sensación de felicidad y de libertad. O sea, decir, ay, mira, ya puedo, pero no era yo. Pues claro, porque estabas al servicio de Tere. Sí, no es que ¿por qué estoy tan feliz? Ese yo lo llamo, ese se llama el mágico momento, es el mágico momento de la chingada. Y luego la veo a ella y mi primer impulso fue agarrarla. ¡Qué feliz no, de verdad. Fue algo como que, o sea, desde el papel, como que fue un rol muy interesante. O sea, de este lado pusimos una identificación, no sé con qué, pero a la hora de pararme, precisamente fue el lado derecho, o sea, de repente me sentí completamente liberado y por eso sentía una necesidad de agarrar la mano. O sea, ¿no? O sea, y todo el momento fue, pues, como muy conciliado, ¿no? O sea, contigo, bueno, contigo, o conmigo, o con, ya no sé ni con quién. O sea, sí, eso es lo que creo. Gracias. El polo de la C. Yo fui transitando como por distintos estados. Al inicio era como estar en piloto automático, o sea, hacer por hacer, pero una cosa de una pesadez así. Y después estuve como, bueno, pues a ver a qué horas, voy a ver a qué horas se resuelve esto para ver qué sigue. Y después fue como, me conmovió mucho lo de la niña, estuve así como, tenía ganas de llorar. Y luego me encantó que entrara él, me encantó que entrara otra opción. Y luego así como que, ¡ay, qué padre! Y cuando dijeron otras opciones, a mí en mi cabeza conferencias o cualquier otra cosa, ¿no? Fue así como eso. Y después fue como un profundo respeto, o sea, luego sentí como que era un break, dije, ¡ay, qué rico un break, por favor! Así, a mí fue como otro estado, decir un break. Y, o sea, un break de no hacer nada, o sea,
Estaba también padre eso. Y luego, después de que entró él me encantó, y luego fue así como un profundo respeto, o sea, lo que sea, como un profundo respeto a eso. Y al final, yo tuve el impulso cuando dijiste tú que ya estaban ellos juntos, yo tuve el impulso como que de bailar alrededor de ellos o algo así, pero bueno, también está bien, ¿no? O sea, yo internamente sí como que sí bailé alrededor de ellos, ¿no? Okay. Como celebrando lo que sea, pues. Okay. Gracias al polo del hacer, la meta y luego el polo de la inteligencia. Yo estaba muy aburrida, incluso hasta pensaba decir, ¿dónde está? O sea, me sentía como que no estaba, como que no era, como que me faltaba algo, aunque la sabiduría estaba ahí. No sé, era muy extraño. Después, cuando ya se resolvió lo que traes pendiente con tu niña, me sentía fuerte como para levantarme, porque incluso hasta me sentí cansada, así como los pies me dolían y dije, no, pues mejor me siento. Y ya cuando resolviste, me sentía fuerte para levantarme, pero yo quería que me viera. Yo cuando me preguntó si me podía levantar, dije, sí, me puedo levantar. Y cuando entró, fue como si fuéramos de la mano, o sea, como era lo que me faltaba. Y algo que a mí me pegó, algo que a mí me hizo como despertar, como moverme, fue cuando el corazón, tu frase dijo, también puedes decidir con el corazón. Fue como una inyección de energía, así como de... Pues permito que el corazón también. Perdón, a mí también pasa lo que ya me acordé, fue lo que me conmovió. O sea, fue así como, ay, qué bueno que llegó él. Ok, y el polo del pensar, luego la sabiduría. Ajá. Fíjate que a donde me colocaron, no me gustó ese lugar. Sin embargo, me sentía como que algo faltaba. Y cuando se habló de la niña, me dio gusto, o sea, así como que eso era lo que yo necesitaba, como reconocer esa parte. Y cuando vi que todo empezó a resolverse, me dio muchísimo gusto. Incluso no me quise acercar, como que estaba bien todo lo que estaba sucediendo, y cuando llegó la nueva opción, pues me dio mucho más gusto, como que había una luz distinta y llena que llenaba de energía, ¿no? De otras ideas. Eso me gustó. Gracias. Sabiduría y luego acá la mamá. Cuando me colocaron aquí, me sentía muy tambaleante, así sentía que me iba a caer. Y luego me fui a la meta y me recargué, me sentí muy, muy a gusto, pero ya cuando no me podía sostener, me estaba resbalando, me puse a espaldas de ella y ahí me sentí muy fuerte y muy segura, dándole la espalda a la meta. Y cuando él empezó a sentirse así con el brazo muy inquieto, me preocupé. ¿Ah, sí me percibiste? Sí, porque estabas así como que muy... Ajá, sí. O sea, ya habías entrado, pero no habías entrado. O sea, en un nivel físico no habías entrado, pero en otro nivel ya estabas. Es más, desde antes, como decimos en mi pueblo, ya estaban aquí. Ya estábamos todos aquí. Sí. Y quería que me viera, pero no me veía, estaba en su rollo de preocupación. No, pues es que me Entonces, quería que me viera, pero no me veía, y yo quería voltear, volteaba a todas partes donde alguien me viera, quería estar en todo, pero ella me hablaba y pues me sentí muy feliz ahí. Pero ya después, cuando la niña le dijo, sí, entonces ya no necesitaba estar ahí, me fui a la meta, y con la meta pues estaba contenta, pero pues nadie me veía, de todos modos, pues me senté. Y ya cuando vio a la mamá,
Entonces ya me levanté y ya estuve contenta y decidí abrazar. Tuve el impulso de abrazar a Pau. No es Pau, que es Tere. A ella. Abrazar. Y me sentí muy feliz, muy contenta. Y cuando entró, yo lo vi como un temazcal, como un... ¿Por qué será? Como algo muy hermoso, muy grande, muy verde, lleno de árboles, así, muy bonito. Y muy contenta, muy feliz. ¿Ya ven cómo todos los que participamos también ganamos? No nada más. ¿Sí? Voy acá con la mamá y luego la sobrina. Fíjate que desde que inició la constelación hubo un impulso. ¿Te diste cuenta que me senté junto a ti? Sentí que no podía ver. Y cuando me senté junto a ti, de pronto sentí como si estuviera ocupando tu espacio. Y por eso me regresé a la silla. En el momento que yo me hice para acá, mis manos se congelaron, pero congeladas como un hielo. Y fue hasta que entró el elemento nuevo, este elemento es un ancestro, que mis manos empezaron a perder el frío. Pero te diste cuenta que al final que te di la mano, todavía las tenía muy, muy frías. Y cuando la abracé, cuando como adulta vienes y te abrazo, como ya estoy viendo esto que es mío, sentí una fuerza en el cuerpo, hubo una fuerza en todo mi cuerpo, seguro la sentiste, una fuerza enorme, enorme en las piernas, en las manos empecé a sentir una fuerza. ¿Te diste cuenta cómo vibrábamos las dos? Vibramos a una velocidad así brutal, de verdad. Y empecé a sentir el calor que entraba en mi cuerpo. Y podía ver al corazón y sentía mucha tranquilidad de mirar al corazón. Sabía que hacia allá era el lugar donde tenía que ir. Y me sentí muy feliz cuando vi todo el proceso y vi a la nueva meta y vi que todo se acomodaba. Sentí un estado de armonía, de tranquilidad dentro, y la pude tomar a ella de la mano y como es como un espejo que se ha roto y que entonces empieza a unir, a hacer una sensación de unir esas piezas y sentir completud. Y me sentí completa cuando la tomé de la mano, sentí que me daba su calor y me anclaba. Muy rico fue también para mí. Gracias. La sobrina y luego el ancestro. Yo tenía una necesidad tremenda de que la sabiduría se viniera conmigo, o que viera, o que te diera, o que te diera a ti, que te diera a ti. Y en el momento en el que creciste, fue así instantáneo, que ya vete a tu lugar. ¿Qué edad tiene tu sobrina? Tiene 27 años. No sé a qué se dedica, pero como que ¿Te quiere decir esta nueva idea? ¿Me quiere decir? Esta nueva opción de no necesariamente un libro, no sé a qué se dedique. Es Ella chef. tiene esta sabiduría que te la puede compartir. Gracias. Yo cuando entré cuando tomé posesión, empecé a sentir mucho mis piernas. De momento pensé como que se me inmovilizan, pero no, más bien era como que una cierta fuerza. Y sí, me sentí grande. Eso sí, antes de que ella me dijera estoy creciendo, pues también me sentía grande. Pero cuando dijo la palabra ya crecí, como si hubiera sentido ese crecimiento aún mayor. Y sí me sentía con fuerza en este momento. A lo mejor no sabes quién es, a lo mejor sí sabes. En ese momento, sentí algo en el corazón cuando estabas hablando. Yo te iba a preguntarte si hubo un momento en el que tus manos empezaron a temblar y no dijiste nada, entonces yo me quedé un poco con esa duda que te pasaba. Sí, era una carga se cargaron mucho. Me miré las manos y tenía pigmentitos blancos, rojos, cuando se cargan las manos.
y una necesidad de tocar a la niña, pero al mismo tiempo pero sentía al mismo tiempo que era un estado muy frágil, muy delicado, muy íntimo, que solo quería rodearla con la mano, pero no tocarla. Sí, y cuando habló la niña y nos volteamos, sentí que el corazón tenía que equilibrar el triángulo. Pero eso era así, las manos, mucha carga. Hacer, tener, hacer, dar, mover, ¿no? Gracias. Muy bien. ¿Algún otro elemento? No. Ahora sí. Ah, sí, la mamá. Fíjate que primero fue mucha inquietud en querer estar con la niña. Y ya después que prácticamente iba terminando la constelación, o sea, mucha tranquilidad y muy apegada, y muy respaldándote siempre a ti, muy contigo.